Señor, enséñame en este día. Enséñame en este día. He venido hasta este lugar para recibir tu palabra. Padre, mi corazón está atento. Mi corazón tiene total apertura en esta mañana. Te doy la gloria, Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, por tu gran amor. Te doy gracias por amarme como sé que siempre me has amado, como dice tu palabra, con amor eterno me has amado, Señor. Siempre, Señor. Y siempre me amarás. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra también es en esta mañana una manifestación de tu amor. Y yo la recibo con alegría, la recepciono en mi vida, Señor, con humildad, con disposición de espíritu. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y en esta mañana caemos sobre esta parte. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Escúcheme bien, porque esta parte es una parte decisiva en la oración. Bueno, no solamente en la oración del Padre Nuestro. Esta parte es decisiva cotidianamente. Esta parte es decisiva cotidianamente. Ahora, cada parte, cada fracción del Padre Nuestro habla de tiempo presente. Es decir, hay una manifestación clara de la asistencia de Dios y de la responsabilidad nuestra o de la corresponsabilidad para con Él. Pero esta parte del Padre Nuestro es sin duda la que más dificultades trae a cada una de nuestras vidas. Hágase tu voluntad. Fácil de orar, ¿verdad? Facilísimo. El Padre Nuestro, de hecho, lo hemos orado, lo hemos recitado, lo rezamos en otro tiempo, pero con una inconsciencia, con un desconocimiento de todo lo que allí está, de todo lo que debe representar o significar para nosotros. Pero sin duda esta parte, fácil de leer, fácil de orar, esta es la parte medular. Escúchame bien. Esta es la parte medular de la oración del Padre Nuestro. Y esta será la parte que, asumida, entendida y vivida cotidianamente, va a decidir todo lo demás. Va a determinar todo lo demás. Hágase tu voluntad. Debemos orar para que su voluntad prevalezca en toda la tierra, así como prevalece en el cielo. Deberíamos orar constantemente para que la voluntad de Dios se haga manifiesta permanentemente en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestra comunidad, en la vida de nuestra iglesia, en todos los sentidos. Los hombres de Dios siempre tuvieron un espíritu atento, receptivo, dispuesto a la obediencia a la voluntad de Dios. Los hombres de Dios hicieron de la voluntad de Dios para sus vidas algo incuestionable. El rey David oró
en ese sentido, en esa dirección. En el Salmo 40, versículo 8, Él dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué le agradó tanto a David la voluntad de Dios sobre su vida? Porque él entendió que la voluntad de Dios sobre la vida, sobre su vida, era buena. ¿Qué más? Agradable y perfecta. Cuando algo es bueno, agradable y perfecto, entonces será aquello en lo que nos ocupemos, aquello que procuremos traer de continuo a nuestra vida. El hacer tu voluntad, Señor. El someterme a tu voluntad, a tu designio, a tu propósito, a tu direccionamiento, Señor, me ha agradado. Jesús también manifestó la importancia de la voluntad del Padre sobre su vida. El propósito de Dios nunca se hubiese cumplido respecto a nuestra salvación si Cristo hubiese venido a la tierra a hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Es muy interesante que aun cuando haya una línea de perfecta coherencia, de absoluta coherencia entre el Hijo y el Padre, no obstante el Hijo, Jesucristo, manifestó que Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Y la voluntad del Padre era tan esencial en la vida de Jesús que Él lo manifiesta con estas palabras en San Juan 4:34. Él dice: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Y la comida, en esa palabra encontramos por lo menos dos sentidos importantes. El primero es que la comida satisface. ¿Sí? Satisface. Sentarnos a la mesa y degustar una buena comida, bueno, nos deja al final satisfechos. Y lo segundo es que la comida alimenta. Así que Jesús está diciendo: si algo me deja satisfecho y si algo me alimenta, es hacer la voluntad del que me envió. Y esto también aplica para nosotros en esta mañana. Vivir en la voluntad de Dios, hacer la perfecta voluntad de Dios, no es menos que alimentarnos de la mano de Dios, que nutrirnos de la mano de Dios. Por eso el hacer tu voluntad me ha agradado, dijo David. Y Jesús: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Eso significó también en Mateo 12, capítulo 12, versículo 50, Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Qué maravilla! ¿Qué significa esto? Que somos una familia con Cristo en tanto hagamos la voluntad del Padre. La voluntad del Padre nos une como familia, como si la voluntad del Padre nos diese un grado de consanguinidad. ¿Sí? La voluntad del Padre nos fusiona. La voluntad del Padre nos integra. La voluntad del Padre nos unifica. La voluntad del Padre nos cubre con un mismo sentimiento propio o típico de una familia. ¡Ah, qué maravilla, hermanos! Cuando hacemos la voluntad del Padre, la cobertura de Dios está sobre nosotros como una sola familia en Cristo. En Cristo. En San Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que la voluntad de Dios era
prevalecente en la vida de Jesús. Totalmente prevalecente en la vida de Jesús. No había el más mínimo viso de titubeo, de vacilación. Jesucristo vino a cumplir la perfecta voluntad del Padre. Así que Jesús vino a cumplir la agenda del Padre. Jesús vino con programa del cielo. Jesús vino, escúcheme bien, con calendario desde el cielo. Él traía una agenda ya predeterminada por parte del Padre. Y Él no se movería de esa agenda. No se movería de esa agenda. Y cuando Él tuvo, por alguna razón, o por las razones que fueron, se sintió un poquito, sintió que la voluntad le era muy fuerte, la voluntad de Dios, como en el Getsemaní. No obstante, Él se sometió a la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. En el momento más crucial, en el momento más difícil, más crítico, en el paso más difícil, Jesús no quiso prescindir de la voluntad de Dios sobre su vida. Y de ninguna manera, por ninguna razón, Él tomaría una decisión por fuera de la voluntad del Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Mas no se haga mi voluntad. Y por cuanto Cristo cumplió a perfección la voluntad del Padre, hoy nosotros somos salvos. Nosotros somos redimidos. Nosotros somos santificados. Nosotros somos nuevas criaturas. Por cuanto Cristo cumplió en su vida la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Dele la gloria a Dios. El cumplimiento de la voluntad de Dios es decisiva en la vida del cristiano. Ahora escúcheme bien esto: para que se haga la voluntad de Dios en mi vida o en la suya, tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Porque nadie puede vivir bajo dos voluntades paralelas. Es imposible. Para que pueda vivir bajo la voluntad de Dios, tengo que morir a la mía. No se puede vivir paralelamente bajo dos voluntades, bajo la de Dios y la mía. No, esas riñen. Constantemente van a reñir, porque mi voluntad es totalmente distinta. Mi voluntad va conforme a mi naturaleza. Mi voluntad va conforme a mis designios. Mi voluntad va conforme a mis deseos y propósitos. Pero la voluntad de Dios es totalmente distinta. Reñimos tanto con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, cada vez que la asumimos, nos desarma. La voluntad de Dios nos desarma. Por eso tenemos que vaciarnos de nosotros para podernos llenar de la voluntad perfecta del Padre. No hay otra forma. No podemos pretender tener una vida de sometimiento a Dios en tanto mi voluntad se hace de tanto en tanto. Y este morir a nosotros mismos es supremamente difícil. Es supremamente difícil. Este morir a nosotros mismos es una tarea de cada día. Pablo lo escribió a los Corintios y dijo: hermanos, ciertamente cada día muero. El morir en la vida de Pablo fue permanente, fue día a día. Cada amanecer, seguramente el apóstol decía: hoy tengo que morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Porque no es posible que Dios viva a plenitud en nuestras vidas en tanto nosotros estemos tan intactos en esta naturaleza caída, en esta carne. Oh, mis amados hermanos, hacer la voluntad de Dios es tarea de morir a nosotros.
Si usted no está dispuesto a hacer la voluntad del Padre Celestial, entonces no haga del Padre Nuestro su modelo de oración. No haga del Padre Nuestro su modelo de oración. En el cielo hay un número incontable de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. En el cielo, en la presencia de Dios, hay un enorme ejército celestial. Hay millones de ángeles. Hay serafines, querubines, en fin, hay una corte celestial enorme. Pero escúcheme bien. Hay solo una voluntad. En el cielo hay miles de criaturas, pero hay una sola voluntad, la voluntad del Padre. Todos allí adoran en obediencia al Padre. Ninguna criatura en la presencia de Dios objeta su voluntad. Ninguna contradice o contrapone la voluntad del Padre. Allí están los ángeles dispuestos a cumplir órdenes. Allí están los ángeles gozosos cumpliendo cada uno su tarea fielmente como se le asignó, porque allí en el cielo se hace solo la voluntad del Padre. Allí no hay más que una sola voluntad. En cambio, aquí en la tierra hay más de 7,000 millones de personas. Y cada quien hace lo que le viene en gana. Cada quien hace su propia voluntad aquí en la tierra. Esa es la razón de todo este caos. Esa es la razón de toda esta tragedia humana. Esa es la razón de toda esta desgracia humana. Esa es la razón de que tengamos hogares destruidos, jóvenes destruidos, acabados, toda una sociedad arruinada, colapsada, destruida. La razón es porque aquí cada quien hace su propia voluntad. Aún muchos de los que asistimos a iglesias hacemos nuestra propia voluntad. Esa es la razón de la derrota. No le eche la culpa a la mala suerte. El cristiano no vive por buena o mala suerte. No le eche la culpa al otro. No busque culpable. Usted y yo hemos de movernos en la perfecta voluntad del Padre. ¿Y dónde está la perfecta voluntad del Padre? En su palabra. Mire la palabra, estudie la palabra, obedezca la palabra, y ahí estará moviéndose en la perfecta voluntad del Padre. Y cuando nos movemos en la perfecta voluntad del Padre, puede no ser agradable para nosotros en algunos momentos, puede ser difícil, puede reñir con nuestros intereses, puede reñir con nuestras pasiones, pero al final será de bendición. Al final será de bendición, iglesia. Un hogar donde que se conforma por 3, 4 hijos, es decir, un hogar que se conforma con sus padres de 4, 5, 6 personas y cada uno hace lo que le viene en gana. Ese hogar es cualquier otra cosa menos un hogar. Es un sitio miserable para vivir. No hay direccionamiento, no hay cabeza. Oh, mis amados hermanos, es urgente, es determinante, es imperativo que la iglesia se acoja a la perfecta voluntad del Padre. Esa es la razón de tanta desgracia, de tanto dolor, hermanos. Hoy hay mucha preocupación mundial por el cambio climático, por el colapso económico, por la crisis política. Hoy hay preocupación por diferentes razones, pero ¿dónde hay una preocupación por hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué importa si la economía crece, pero no se hace la voluntad de Dios? Se levantará por un tiempo, pero caerá igualmente.
No es la voluntad de Dios que la gente muera en su pecado. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Por eso vino Jesús, por la voluntad del Padre, para dar su vida por los pecadores y que se conviertan y aprendan a vivir bajo la voluntad del Padre Celestial, aquí en la tierra como en el cielo. Esto es también: venga tu reino. Si los hombres quieren saber cómo se vive bajo la voluntad de Dios, que miren la iglesia. Y si la iglesia no puede vivir conforme a la voluntad de Dios, el mundo no tiene esperanza. Alguien me tendrá que enseñar. Yo no aprendo por sí solo. Necesito un modelo. Todo ser humano necesita un modelo para su vida. Y para este mundo en tinieblas, la iglesia ha de ser el modelo. La iglesia ha de ser la inspiración. La iglesia ha de ser su punto de referencia para una vida plena y bendecida. Pero si la iglesia no vive conforme a la voluntad perfecta del Padre, ya no queda nada. No queda nada. Queremos orientar a la gente que no conoce a Cristo. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Queremos crear incertidumbre en la vida de la gente. Entonces vivamos de cualquier manera. Hacer la voluntad de Dios significa vivir a la manera de Dios, no a la mía. No a la mía. No le diga a Dios: hágase tu voluntad, si no estás dispuesto a obedecer su santa palabra. Quiero que coja su Biblia en este momento. Levante su Biblia. Coja su Biblia. Quiero ver cuántas Biblias hay acá. Levante su Biblia. Diga conmigo: aquí. Aquí. A ver, con fuerza. Aquí está la perfecta, la inmutable voluntad de Dios. Yo quiero comprometerme con esta perfecta voluntad. Amén. Amén, amén. Aquí está. Aquí está. Usted no necesita consultar el oráculo. Aquí está. Aquí está la perfecta voluntad del Padre. Se puede pedir: hágase tu voluntad, pero mire que hay diferentes formas de hacerlo. Quiero que me regale su atención. Se puede pedir: hágase tu voluntad, no porque lo desee, sino porque entiendo que esa es la manera correcta de orar. Es probable que vaya allí a lo íntimo con yo diga: Señor, hágase tu voluntad. Pero yo no deseo, yo no lo deseo. Pero no hay otra forma de orar que sea la forma correcta, sino esa. Entonces lo hago porque es la manera correcta. Pero también, escúcheme bien, puedo orar diciendo: hágase tu voluntad, cuando ya tenemos predeterminado lo que haremos. Cuando yo ya tengo predeterminado lo que voy a hacer, le digo a Dios: hágase tu voluntad. Pero la verdad es que no estamos dispuestos a cambiar nuestros planes por la voluntad de Dios. Es decir, podemos orar de la manera correcta y actuar incorrectamente. Yo le puedo decir: Señor, hágase tu voluntad, pero yo ya tengo pensado, decidido lo que voy a hacer. Así que si yo pudiera invertir la oración, yo le diría atrevidamente al Señor: Señor, por favor, ajústate a mi voluntad.
Es ofensivo, pero de repente sería más honesto. Cuando yo tengo predeterminado lo que voy a hacer lo que se me venga en gana. Pero cuando oro digo, Padre, hágase tu voluntad. No hay una forma más hipócrita, fingida, mentirosa, religiosa y de lo que quiera que esa forma de orar. Cuando no hay una coherencia entre la oración y la disposición de alma y de espíritu para dar el cambio. Y saben una cosa, hermanos, no es tan difícil conocer la voluntad de Dios como hacerla. No es tan difícil conocer la voluntad de Dios como hacerla. Yo he tenido personas en momentos de consejería donde es evidente que la persona va en dirección al fracaso. Estoy hablando de personas que han conocido al Señor o que conocen al Señor. Yo tuve un caso de una mujer que le dije, mira, si te vas en esta dirección, fracasarás. Fracasarás. Y le dije otras cosas más que resultaron ser muy fuertes, y me di cuenta que fueron fuertes porque cuando ella se fue, mi esposa dijo, creo que se te estaba yendo la mano. Fue muy severo con ella. Le dije, no, quise concientizarla de la ruta equivocada en la que iba. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ella? Bajó la cabeza, no me miró a los ojos, pero me respondió, me dijo, pastor, si esta es la dirección equivocada, igual, yo asumo las consecuencias. Y le dije, perfecto, no hay nada más que decir. Y me dijo, pastor, ¿oramos? Le dije, no. ¿Qué vamos a orar? Usted me acaba de manifestar que va a hacer lo que tiene en mente. Hágalo. Y lo hizo. Y tomó unos añitos. Y hoy, la vida de ese ser humano es una total desgracia. Una total desgracia. Total desgracia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Es decir, todo lo que el hombre hiciere al margen de la voluntad de Dios, también tiene su paga. También tiene su paga. Escúcheme bien. Le repito, hágase tu voluntad cuando ya tenemos predeterminado lo que haremos y no estamos dispuestos a cambiar. No tiene sentido. Pero también es posible que digamos, Señor, hágase tu voluntad de manera resignada, porque ya se cree que no queda nada más por hacer. Señor, hágase tu voluntad. Sí. La persona puede decir, aquí murió todo. No hay esperanza. Es más, no creo que Dios responda en este momento a mi necesidad, a mi petición. Pero, Señor, hágase tu voluntad. En otras palabras, lo que venga me da igual, por resignación. Pero también se puede pedir, hágase tu voluntad, y asumirla con alegría, con humildad y de corazón, sabiendo que el fruto de la obediencia siempre traerá bendición. Repita conmigo, el fruto de la obediencia siempre traerá bendición. Repítalo. El fruto de la obediencia siempre, 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 siempre. No es de pronto, quizá. No, siempre traerá bendición el fruto de la obediencia. Es probable que usted y yo tengamos que obedecer con lágrimas. Es probable que tengamos que venir al altar y decir, Señor, te soy sincero, no quiero, pero lo haré.
Señor, me resulta muy difícil, pero ayúdame, lo haré. No haré nada por fuera de lo que tu palabra me dice. Y es probable que tenga que hacerlo, porque habrán momentos en que hacer la voluntad de Dios será placentero, pero habrá momentos cuando hacer la voluntad de Dios, primero tendré que darme la pelea conmigo mismo antes que dar el paso de obediencia. Pero cuando yo doy el paso de obediencia por encima de todo, puedo tener la certidumbre que vendrá la bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle la gloria a Dios. Oh, aleluya. El fruto de la obediencia siempre traerá bendición. Viene una pregunta: ¿es la voluntad de Dios la suya en esta mañana? No tiene que responder con un amén, pero respóndase interiormente. Le pregunto de nuevo: ¿es la voluntad de Dios la suya? ¿Fue la voluntad de Dios la suya esta semana que pasó? ¿Es para el día de hoy la voluntad de Dios la suya? ¿Tiene la intención para el día de mañana iniciar semana bajo la voluntad de Dios o la suya? Ahí estará la diferencia. Ahí estará la diferencia. Saben, normalmente nuestra voluntad es el problema que tenemos cuando buscamos la voluntad de Dios. El mayor problema para encontrar y someterme a la voluntad de Dios es mi propia voluntad. Es mi propia voluntad. Por eso pedimos mal. Por eso no sabemos orar. No es que no oremos, sino que no lo hacemos de la manera correcta. Santiago le dice, escribiendo su carta universal, en el capítulo 4, versículo 3, Santiago dice: pedís y no recibís. Santiago está diciendo, ustedes están orando, pero no lo hacen de la manera correcta. Hay mucha oración que recibe desaprobación por parte de Dios, porque pedimos pido en mi voluntad, como quiero, como me agrada, como me satisface, como espero que se den las cosas. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué pedían mal? Porque pedían para gastar en sus propios deleites, es decir, en su propia voluntad, en su propia carne. Sí. Oramos tratando de someter a Dios. Como decía alguien por ahí, que había una niña que oraba, se enamoró de un muchacho llamado Jacinto y le decía a la gente, ora a ver si es Jacinto o no es. Y ella venía orando y decía, Señor, hágase tu voluntad, pero que sea con Jacinto. Es que cuando ya queremos, que cuando ya deseamos, entonces queremos someter a Dios a nuestra voluntad. Y a veces nos vamos locamente, torciendo el camino de la vida, locamente, y esperando que allá, donde el nudo se nos volvió, nudo gordiano ya, imposible de desatar, entonces decimos Señor. Y el Señor es de tanto amor y de tanta misericordia que viene y nos ayuda a resolver el nudito que le hicimos a la vida. Oh, mis amados hermanos, necesitamos entender el verdadero beneficio de la oración. Y el verdadero beneficio de la oración no son los cambios que Dios puede producir en nuestras circunstancias, sino los cambios que Él hará en nuestras vidas, en nuestro carácter. Ahí. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2,
habla del sometimiento a Dios, de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y déjeme le digo una cosa, eso significa traer a la presencia de Dios mi voluntad en sometimiento a la voluntad de Él, hasta que ponga su vida en el altar de Dios. Escúcheme, hasta que ponga su vida en el altar de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y hasta que muera a su propia voluntad, la voluntad de Dios no se manifestará en su vida. No se manifestará en su vida. Oh, bendito el Señor. Ahora quiero pasar al siguiente, ya quiero dejarlos ahí con la voluntad de Dios. Es un tema enorme, pero estamos tomando fraccionadamente cada frase del Padre Nuestro, para que entendamos lo que esto significa y para que oremos con responsabilidad, para que oremos con corazón sometido, servido en la presencia del Señor. La siguiente frase que encontramos en el Padre Nuestro es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de enfocarnos en el reconocimiento de la soberanía y la grandeza de Dios y de la manera como debemos relacionarnos y dirigirnos a Él, traemos nuestras peticiones por la provisión del presente o de la vida presente, de la hora. Oramos por nuestro pan de cada día. Ojalá que sí. Oramos por el pan de cada día, lo cual nos estimula a la honestidad y a trabajar por él. El pan de cada día que solicitamos a Dios no es el aguardar que nos va a llegar a la puerta. Es el asumir la responsabilidad. Pero Él nos dará la salud y nos dará todos los medios, nos ubicará en el trabajo que nos va a bendecir y todo lo demás, porque Dios es un Padre responsable. Dios no le da al hijo para malcriarlo. Por ahí hay muchos cristianos diciendo: es que yo soy tan consentido por Dios. Dios no tiene consentidos, hermano. Dios tiene hijos disciplinados. El hijo consentido rara vez es disciplinado. Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hombres y mujeres disciplinadas. Pablo dijo con claridad: el que no trabaja o el que no trabaje, que tampoco coma. Así de claro. Pero Dios no dejará a su pueblo sin la provisión. Ahora, si usted no puede hallar un trabajo, no porque no quiera trabajar, sino porque las circunstancias no se lo permitan, no dude que Dios lo va a mantener. Yo tengo la plena certeza, como dijo el rey David: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni de su simiente que mendigue pan. Dios proveerá al hijo fiel que por alguna circunstancia no pudo. Dios lo sostendrá. Amén, iglesia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué bella parte. Saben, hermanos, el Señor siempre cuidará de los suyos. Siempre cuidará de los suyos. Siempre, 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 siempre cuidará de los suyos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Expresa continua dependencia de los cuidados del Señor. Cuando yo digo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, yo estoy haciendo una oración de reconocimiento de dónde viene mi provisión. Yo estoy haciendo reconocimiento de quién es el que me sostiene, quién me alimenta, quién me provee, quién está allí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
expresa continua dependencia de los cuidados del Señor, así como Israel dependió de Dios en el desierto y tuvo la provisión cada día, el maná del cielo. ¡Qué maravilla! Dios es un Dios responsable. Sacó una muchedumbre de más de 600,000 personas por el desierto. Y no les faltó, porque ese Padre puede cuidar, y de hecho cuida del universo entero. Alguien decía inteligentemente: ¿cuánto costaría cuidar las aves del cielo? Y Dios las cuida cada día. ¿Cuánto alimento habría que amontonar para cuidar de los pajaritos y de todas las aves del cielo? Y Dios les da la provisión diariamente. Es una maravilla. La palabra dánoslo es plural y nos indica que no solo pedimos por nuestra provisión, sino también por la de otros. Dánoslo significa que yo me despojo del dame, de lo mío, de lo personal, que estimula mi ego, mi egocentrismo, para ser de corazón participativo como miembro de una comunidad. También pido por el de los otros. Esto nos enseña el interés y la compasión por los demás. La palabra pan traduce en el griego no solo el alimento. La palabra pan también representa el cubrimiento de todas las necesidades físicas de la vida. Ahora el Señor está refiriendo a las necesidades, o más bien está supliendo para esas necesidades físicas, pero no para los lujos. Si Él quiere bendecir a alguien con lujos, será porque Él quiere hacerlo soberanamente y por gracia. Él da a quien quiere, dice la palabra. Amén. Él da a quien quiere. La oración no nos enseña a pedir por cosas ostentosas, nos enseña a pedir por el pan, por las necesidades básicas de cada día. Lo demás Él lo dará como quiera y a quien quiera, porque Él es soberano, y a quien quiere Él da, y punto. Amén. Así lo dice la palabra. Si Él quiere bendecir a alguien, lo hará, y lo hará porque Él es Dios, y lo hará por gracia, y lo hará por soberanía. Esta petición también es un reconocimiento de que toda buena dádiva, óigame bien, que recibimos viene por el amor y la generosidad de nuestro Padre Celestial. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis amados hermanos, pero también es una petición para el presente: dánoslo hoy. ¿Qué significa para el presente? Significa que nos libra de la preocupación del mañana. ¿Ah? ¿Usted sabe cómo vive la gente? ¿Usted sabe cómo vive la gente? Ansiosa, preocupada, angustiada, afligida. Todavía está moliendo con sus muelas el pan de la mañana y está pensando que va a almorzar. Y se sientan a almorzar y el comentario es: ¿y hoy qué habrá de comida? Y estamos siempre pensando en lo que viene luego, dejando de disfrutar el momento. Dánoslo hoy significa que nos libra de toda preocupación del mañana. Vivimos un día a la vez. Vivimos un día a la vez. Lo vivimos con gratitud. Señor, hay alimento en la alacena, hay alimento en la mesa, gracias. ¿Qué vendrá mañana? No lo sé, pero tú que cuidas de las aves, mañana cuidarás de mí. Amén. Dele la gloria. Aleluya. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice así la palabra del Señor:
Mateo 6:25, hablándonos acerca de los afanes y de la ansiedad que Dios nos quiere librar. Danos el pan de hoy, es librarnos de la preocupación del mañana. Y en el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora pase conmigo al versículo 31. En el versículo 31 dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los paganos, los que no me conocen, los que no me tienen temor, los que no hacen mi voluntad, los que viven a su manera, ellos buscan todas estas cosas. Viven para comer y comen para vivir. El hombre sin Cristo vive en función de la comida, del vestido, de sus lujos y de todo lo demás. El cristiano vive en función de Cristo, y Cristo vive o está ahí también en función de sus fieles. O sea, yo me ocupo de Él y Él se ocupa de lo mío. Yo le adoro, mi tarea es adorarle, mi tarea es bendecirle, mi tarea es obedecerle, mi tarea es glorificarle, y la tarea de Él como buen padre es darme la provisión cada día. Amén. Aquí es clara la palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, tenemos un Padre Celestial, ¿qué dice la Biblia? Pero vuestro Padre Celestial sabe. A Él no se le olvida. Él no se le olvida. Yo le pregunto a las mamás aquí: ¿a usted se le olvida que su hijo desayuna? ¿Que su hijo almuerza? De repente llegó las 5 de la tarde y dice: yo no le di ni desayuno ni almuerzo a este muchacho. ¿Sí le ha pasado? No, no le pasa. Y no le va a pasar, porque usted tiene todos los cuidados y todo el amor para ese hijo. Y la Biblia dice que si usted y yo, siendo malos, sabemos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará lo que necesitemos? Amén. Así que no se preocupen. El Padre que está en los cielos sabe que ustedes tienen estas necesidades y Él las suple. Ustedes solamente preocúpense por lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Significa buscar la voluntad del Padre y vivir la voluntad del Padre cada día. Y luego el Señor dice: si ustedes se ocupan de eso, todo lo demás está resuelto. Todo lo demás estará resuelto. Ustedes van a buscar hacer la voluntad del Padre, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, casa, vestido, alimento, salud y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Saben, hermanos? Yo sé que Dios cuida de mí y de mi casa. Nosotros podemos durar, y ahora no lo digo, por favor no me lo vayan a asumir mal, hago la aclaración, pero miren, nosotros hemos llegado a durar 5 años sin ir a una EPS. 5 años sin buscar a los matasanos, como dicen por ahí. Y el Señor ha estado ahí. El Señor ha estado ahí. Ahora Él es soberano, y Él puede traer un quebranto de salud a cualquiera de nosotros, y no necesariamente por pecado. Eso no es lo que dice la Biblia. Pablo no fue quebrantado en su salud por pecado, sino porque Dios quiso mantenerlo con la cabeza abajo, para que su propósito a través de la vida de Pablo se cumpliera. Amén. Hago esa aclaración para que nunca hagamos la relación estricta. Hay enfermedad fruto del pecado, obvio. Hay muchas enfermedades fruto del pecado, pero no todas, y no en todos los casos. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios, si venimos a la palabra permanentemente, si nos gozamos en ella, si la creemos, si damos pasos de obediencia, hermano, gócese.
¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Yo he tenido deseos en mi corazón y les quiero decir delante del Señor, no llego delante del Señor pidiendo lo material. Dios sabe, mire, Dios está aquí, Él sabe que yo no les miento, mis amados hermanos. Yo nunca llego pidiendo lo material, porque sé que lo que más necesito es el fortalecimiento de mi vida espiritual. Pero eso no significa que yo no tenga deseos de cosas materiales. Y ni siquiera se las he dicho al Señor. Ni siquiera se las he dicho al Señor. Pero el Señor las ha conocido y me las ha dado de una manera que me sorprende. Él es bueno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué es lo demás? Lo que Él quiera. Lo demás es lo que Él quiera. Vendrá por añadidura. Pero siempre, siempre todo lo que venga para lo físico y lo inmaterial, siempre será añadidura. No ponga el corazón en la añadidura. No ponga su interés en la añadidura. No viva para la añadidura. Viva para Dios. Y verá la bendición. Dios siempre es la fuente de nuestro bienestar físico e integral. Repita conmigo. Dios siempre es la fuente de nuestro bienestar físico e integral. Él siempre será la fuente. Y es una fuente inagotable. Cuando su fuente es su pareja, el día que su pareja se le antoje y le venga en gana no suplirle, no le suple. O cuando su pareja se le antoje y le venga en gana castigarle a través de la provisión, como suele suceder en muchos casos, lo hará. Su fuente de provisión no es su pareja. Gloria a Dios por ese hombre que tiene al lado, hermano. Pero ese hombre sin Cristo vale menos de un peso. Así que su provisión no está en el hombre. No está en su trabajo. No está en su trabajo. Conozco personas, he tenido personas ahí inconsolables, ahí enfrente de mí, porque perdieron un trabajo muy bien remunerado y se quedaron con algunas deudas y cualquier cantidad de cosas. No, la provisión no es la empresa. Gloria a Dios por las empresas, pero no es la empresa. Mi fuente de provisión no viene ni del norte ni del sur. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo sé de dónde viene mi socorro. ¿Usted sabe de dónde viene el suyo? ¿Sabe de dónde viene su socorro? Yo sé de dónde viene el mío. Colóquese de pie, vamos a darle gracias al Señor. Oh Padre bueno, cierre allí sus ojos conmigo en esta mañana.